Sale, pues, ¿qué tal clase? Hello class, how are you? ¿Cómo están todos? Espero que todos estén teniendo una buena semana. Y, bueno, el día de hoy vamos a ver ejercicios de conditionals. Zero conditional, first conditional, second conditional. Sé que suenan como muchos ejercicios, con muchos ejemplos, entonces, y lo son. Entonces vamos a fraccionarlo, ¿no? Va a ser una parte de zero conditional, no vamos a ver todos, una parte de first, una parte de second. Today we're going to see zero, first, and second conditional, some exercises. And so let's get started. Empecemos. Zero conditional, habíamos visto que era únicamente tomar los verbos eh, en su conjugación simple, ¿no? Si yo me despierto tarde, if I wake up late, I am late for work, ¿no? Conjugar en este, en, en presente. If I wake up late, I am late. If my husband cooks, he burns the food. Si mi esposo cocina, él quema la comida, ¿no? En los dos en simple. If Julie not wear, Julie does not wear, ahí está, si Julie no usa un sombrero, she gets, ella se quema, she gets sunstroke. If Julie does not wear a hat, she gets sunstroke. If children do not eat, si los niños no comen bien, if children do not eat well, they are not healthy. No están sanos. Si los niños no comen bien, no van a estar sanos. Luego, if you, no, ¿qué onda? ¿Quién sabe por qué se puso eso? Pues por el mix, CDMX. If you mix, si tú mezclas, mix water and electricity, si tú mezclas agua y electricidad, you get a shock. A ti te va a dar un shock, te va a dar un toque. Si mezclas agua y electricidad, te va a dar un toque. If people eat too many sweets, si la gente come muchos dulces, they get fat. La gente engorda, ¿no? If people eat too many sweets, they get fat. If you smoke, si tú fumas, you get yellow fingers. Si tú fumas, vas a empezar a tener los dedos amarillos. Y bueno, hasta aquí de zero conditional. Vamos a pasarnos a first conditional. Recuerden, first conditional era conjugadas en presente y luego agregas un will en futuro. Entonces, if I go out tonight, I will go to the cinema. Si yo salgo hoy, yo voy a ir al cine. If you get back late, si tú te regresas tarde, I will be angry. Yo me voy a enojar. Si tú llegas tarde, yo me voy a enojar. If we do not see each other tomorrow, si nosotros no nos vemos mañana, we will see each other next week. Nosotros nos vamos a ver la semana que entra. If he comes, si él viene, I will be surprised. Si él viene, yo voy a estar sorprendido, ¿no? If we wait, si nosotros esperamos aquí, we will be late. Nosotros vamos a llegar tarde. Si nosotros esperamos aquí, nosotros vamos a llegar tarde. If we go on holiday this summer, we will go to Spain. Si nosotros salimos este verano, nos vamos de vacaciones, nosotros iremos a España, ¿no? Si se dan cuenta, pues las dos son conjugaciones de go, solamente esta es en presente y esta es en futuro. Y el último ejemplo, if the weather does not improve, si el clima no mejora, we will not have the picnic. No tendremos el picnic. Esos fueron los ejemplos del first
conditional. Y por último, el second conditional, recuerden que quiera conjugar en pasado con el verbo would, ¿no? Con el auxiliar would. Entonces, if I was you, si yo fuera tú, I would get a new job. ¿Qué onda? ¿Por qué no me lo puse mal? If I were you, perdón, que burro soy. If I were you, I would get a new job. Yo buscaría un nuevo trabajo. If he was younger, si él fuera más joven, he would travel more. Él viajaría más. If he was younger, he would travel more. Él viajaría más. If we were not friends, si nosotros no fuéramos amigos, I would be angry with you. Yo estaría enojado contigo, ¿no? Es ese condicional. Si nosotros no fuéramos amigos, yo estaría enojado contigo. If I had enough money, si yo tuviera suficiente dinero, I would buy, yo me compraría una casa más grande. El quinto ejemplo, if she was not always so late, si ella no llegara siempre tan tarde, she would be promoted. Ella sería ascendida. Tendría un... If she was not... ¿Por qué me lo puse mal? Pues bueno, if she were not late, always so late, she would be promoted. Ella tendría un ascenso. If we won the lottery, si nosotros nos hubiéramos ganado la lotería, nosotros viajaríamos. We would travel the world. Nosotros viajaríamos por todo el mundo, ¿no? Qué increíble sueño. Y el último ejemplo sería if you had, acuérdense que el verbo have siempre en pasado es had, a better job. If you had a better job, we would be able to buy a new car. Si tú tuvieras un mejor trabajo, nosotros podríamos comprarnos un mejor coche. ¿Sí? Estos fueron algunos ejemplos de, como vimos en clase, zero, first and second conditional. Recuerden siempre hacer énfasis en su pronunciación, ¿no? Una pronunciación clara es base para un buen inglés. Esto fue todo por hoy, clase, ¿no? Nos veremos entonces en 2 semanitas con un nuevo tema y nuevos ejercicios. Hasta luego, clase. Cuídense mucho.